Hoy es 13 de mayo. Hace 4 años celebrábamos en Fátima el centenario de las apariciones a los pastores de Fátima y también la canonización de 2 de ellos, Santa Jacinta y San Francisco. La Santísima Virgen venía nuevamente, de una forma visible, se dejaba ver a unos niños, como ha hecho otras tantas veces a lo largo de la historia, y les transmitía un mensaje para la humanidad, un mensaje de conversión, de penitencia, de volver, en definitiva, a Dios, de volver a Dios. Porque cuando la persona humana se aleja de Dios, se aleja también de sí mismo, se aleja de la verdad, se aleja de sus semejantes. En aquel momento terminaba una guerra y estaba en ciernes otra, que iba a ser las consecuencias de una iban a generar la siguiente. Bien, pues la Santísima Virgen nos recordaba que sin Dios no solo uno muere, sino que además mata al hermano. Siempre un mensaje de conversión, volved a Dios. Pero esta tarde yo quería reflexionar con vosotros. Hoy sí que hacemos un paréntesis en la reflexión sobre la Eucaristía, porque yo quiero reflexionar con vosotros acerca de, fijaos qué tema voy a tratar, fijaos qué tema, pero es contemplando a la Santísima Virgen. Vamos a tratar el tema porque hay una cosa que nos trae la Virgen al mundo y que a veces no somos conscientes. Solo nos fijamos en los mensajes, que si secretos, que si no secretos. Pero la Virgen nos ha traído precisamente su ser, es decir, su virginidad. Y esta tarde yo quería reflexionar con vosotros sobre este tema. Contemplar a la Santísima Virgen, porque precisamente lo que nos ha traído y el primer mensaje, podríamos decir, de la Virgen María, es su virginidad. Y esto yo creo que es un tema que no está reflexionado y que es importante reflexionarlo. Es decir, ¿qué ha traído la Virgen al mundo? ¿Y qué sigue trayendo hoy la Virgen al mundo? Lo estamos diciendo, a ella misma. Su virginidad, porque ahora veremos que su virginidad lo que es una señal que nos indica dónde está Dios. La virginidad de la Virgen, de Santa María, la Virgen, es una señal, un indicador que nos dice, ahí está Dios. Se le va a llamar en el Evangelio la llena de gracia. La gracia es Dios en el hombre. Por tanto, la Virgen María, con su ser, con su presencia, nos está indicando dónde está Dios. Su virginidad es un grito jubiloso de la presencia de Dios en el mundo. Por tanto, ¿qué trae hoy la Virgen cuando viene a nuestra vida? La Virgen es una ventana de virginidad para nuestra historia. Ahora lo veremos. Y veremos las consecuencias de esto, que yo creo que son muy importantes. En primer lugar, la Virgen hemos comenzado diciendo, y no puede ser de otra manera, que la Virgen María es la llena de gracia de Dios. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer para poder mirar correctamente a la Virgen es mirar a Dios y ver cómo en Dios su vida, la vida de Dios, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una vida de virginidad, es decir, es una vida de dar vida, veremos que va a ser así en la Virgen, dar vida además sin posibilidad de muerte. Dar vida sin posibilidad de muerte. En la eternidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están dándose vida, dándose uno a otro en la Trinidad, unos a otros, entregándose totalmente, dándose toda su vida. Y ese darse su vida, ¿de acuerdo?, es una fuente de vida
pero sin posibilidad de muerte. Esto es en Dios. Para entender a la Virgen tenemos que mirar a Dios. En Dios engendrar, dar a luz, es un manantial de vida espiritual. Es una plenitud de libertad. Nadie obliga al Padre a darse al Hijo, ni el Hijo a entregarse al Padre, ni al Espíritu. Nadie. Es una plenitud de libertad, una explosión de libertad, un tsunami de libertad. La vida divina es una posesión plena del otro dentro del otro. Acordaos que decíamos que la comunión era tu presencia en mi interior. Comunión es tú estás dentro de mí. La Santísima Trinidad es la fuente de la comunión, donde el Padre está en el Hijo está en el Padre, el Espíritu está en ambos. Y allí donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo, y allí donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu, y donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu. Es decir, es una interrelación interior de vida, posesión de vida dentro del uno y del otro. Es decir, felicidad plena, libertad plena, donación plena, entrega y recepción plena, vida plena. En Dios, engendrar, dar a luz, es plenitud sin posibilidad de muerte. Esto es la virginidad de Dios. Esto es la virginidad. El dar vida sin posibilidad de muerte. Y eso solo puede ser si la vida que se da es la vida espiritual. Dar vida sin posibilidad de muerte. Esto puede ser solo si es y viene de Dios. Nosotros normalmente, ¿verdad?, en este mundo sexualizado, dice algún obispo, pansexualizado, entendemos la virginidad únicamente en sentido material físico. ¿De acuerdo? Pero no ese es el sentido de la virginidad. El sentido profundo lo tenemos que buscar en Dios. Y desde Dios contemplaremos a la Virgen. Y entenderemos el sentido profundo. La virginidad de Dios es Dios dándose a sí mismo, sin perderse a sí mismo y sin posibilidad de muerte. Bien, esto es, igual que Dios engendra así en la vida eterna, la Santísima Virgen, humanamente, pero llena de gracia, va a mostrar, a vivir, a experimentar esa virginidad de Dios en sí misma, de forma y manera que ella va a engendrar una vida que no es para la muerte, una vida que es para la vida. Una mujer engendra un hijo, cualquiera de las mujeres presentes engendra un hijo, pero realmente el mero hecho biológico de engendrar a un hijo, lo cual supone una pérdida de virginidad, engendrar al hijo es engendrar un hijo biológicamente. En el momento es concebido, empieza su cuenta atrás. Es decir, la concepción biológica, realmente podríamos decir que solo biológicamente es una concepción con los días contados, es una concepción para la muerte. Biológicamente supone la unión de un hombre y una mujer, lo que llamamos no hay una virginidad. ¿Pero por qué decimos una pérdida de virginidad? Porque realmente lo que se engendra es biológicamente un engendramiento para la muerte. Visto solo biológicamente, o con el mensaje de hoy pansexualizado como, bueno, simplemente un acto puramente animal, ¿no? Bueno, en cambio, la Santísima Virgen nos muestra cómo es otro tipo de engendramiento real, porque es en Dios, pero es engendrar para la vida. Y ese engendrar para la vida es engendrar desde la gracia de Dios y para la gracia de Dios. Es decir,
En el engendrar de la Santísima Virgen no cabe la muerte, porque sigue siendo virgen. La virginidad es lo contrario a la muerte, no es lo contrario a la no virginidad. La virginidad de la Virgen, que es la virginidad de Dios, un reflejo de la virginidad de Dios, es lo contrario a la muerte, es vida. Fijaos que la Virgen engendra al mismo Dios que es vida, que no va a poder ser derrotado por la muerte y resucitará. Estamos en el tiempo de Pascua. La virginidad está relacionada con la Pascua, con la vida. Por eso la Virgen permanecerá siempre virgen, porque ella será como Dios, llena de la gracia de Dios, dando continuamente vida, y vida sin fin, vida eterna. El nombre de la vida eterna es Jesucristo, su Hijo. Bien. Vamos a ir bajando un poquito, ¿de acuerdo? Esto puede parecer un poco abstracto, pero es muy importante. Nosotros, hoy en nuestro mundo, se siguen engendrando niños, hijos, claro, evidentemente, ¿no? Cada vez menos, y esto es un grave problema. Pero se siguen engendrando hijos. Uno puede engendrar a un hijo y engendrarlo como biológicamente. Y engendrarlo biológicamente solo realmente es una condenación, porque es engendrar a un hijo para la muerte, como hemos dicho antes. Lo visto, le doy de comer, lo llevo al colegio y le doy una casa y le doy dinero. Eso también lo hacen los perros, ¿vale? Con sus hijos, los protegen, les dan una casa, les dan alimento y los hacen independientes. Eso lo hacen también los perros y los gatos. Pero resulta que hay una posibilidad de engendramiento también, no solo para la muerte, sino hay un modo de engendrar para la vida. Y es que tu hijo no es un animal y tiene una vida espiritual. Y por tanto tú, padre, madre, catequista, padrino, sacerdote, abuelo, abuela, quien sea, tú puedes ser el dador de vida eterna para ese niño. Y eso supone la virginidad. Es decir, que unos padres pueden ser padres y su hijo podría decirles en un día: me habéis engendrado para la muerte, porque no han ejercido el engendramiento virginal, que es el engendramiento del Espíritu. Llevarles a Dios, porque para eso ha sido engendrado. Si unos padres no llevan a su hijo a Dios, lo han condenado a muerte. Nacer ha sido condenarlo a muerte. ¿Para qué me has dado la vida? ¿Para vivir en un mundo horrible, amargado, en un mundo que me juzga, en un mundo que tiene, o en un mundo donde la competición es el dinero, el poder, el placer? ¿A qué mundo me has traído? Ese sería el engendramiento humano, que supone una pérdida de virginidad. Pero unido a ese hay un engendramiento virginal, que es: no solo te he dado la vida humana, que tiene los días contados, sino que yo te he engendrado también para el cielo. Esto es la virginidad. Engendrar el cielo y para el cielo. Esta es la virginidad de la Virgen. Esta es la virginidad de Dios. Este es el sentido de la virginidad. De forma y manera que una madre biológicamente, necesariamente, va a no ser virgen biológicamente para dar vida, pero vida para la muerte, pero en cambio ha de seguir siendo virgen para engendrar el espíritu de su hijo. ¿Qué significa esto? La virginidad es Dios virgen en mi corazón. Padre y madre, tío, tía, abuelo, padrino, sacerdote, catequista, tiene que vivir virginalmente en su interior para poder engendrar, porque la vida espiritual del niño no surge automáticamente.
se engendra, es un parir. Y ese parir, a veces hay gente que dice, tú es que no sabes lo que es tener hijos. Tú no sabes lo que es tener hijos, hombre. Tú no has parido. Mentira. San Pablo va a hablar de cómo le duelen sus hijos, porque los ha parido. Y un hijo en la vida espiritual, he de deciros que duele mucho más a veces que un hijo parido en el paritorio. Lo siento por las madres aquí presentes. Porque resulta que yo tengo que parir la libertad para Dios. ¡Pua! ¿Cuántos niños hacen la comunión y no vuelven nunca más? ¿Qué creemos? ¿Que eso no duele a un padre en el espíritu? ¿Cuántas personas están lejos de Dios? Y el caminico de su vida va directo hacia donde sabemos. ¿Qué creéis? ¿Que eso no duele a uno que pare virginalmente a sus hijos? Simplemente darles la vida y darles todo, eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Pero parir virginalmente para el espíritu, eso es muy difícil. Pero es que realmente es la verdad del ser humano para el cielo. Por eso, cuando hoy celebramos el 13 de mayo, no simplemente es para decir a la Virgen qué guapa, que lo es, o qué buena, que lo es. No. Es para decirle a la Virgen, dame un corazón virgen, lleno de Dios, para que este mundo empiecen a nacer hijos espirituales para el cielo. Punto. ¿Cuál es la tarea de la parroquia? ¿Divertir a los niños? No, se divierten en otros sitios más que aquí. ¿Cuál es la misión de la parroquia? ¿Divertir a la gente para que no se vaya de la iglesia? No. La parroquia es un paritorio. La parroquia es un paritorio donde se paren con dolor hijos para el cielo. Y si no es eso, no es la Iglesia Católica. Fijaos, la Iglesia materna, el útero maternal de la Virgen está ahí, la pila del bautismo. El útero maternal virginal de la Virgen, de la Iglesia, está ahí, en el bautismo. Y luego en el desarrollo de la vida cristiana. La parroquia es el paritorio materno virginal que da hijos para el cielo. Si no, no es Iglesia Católica, es otra cosa. Nosotros hoy le pedimos a la Virgen, y este es el mensaje de la Virgen en un 13 de mayo, es: dejad que vuestro corazón sea virgen, es decir, que esté lleno de Dios. Y si vuestro interior está lleno de Dios, y esa es la verdadera virginidad, porque viene de Dios, entonces este mundo empezará a engendrar el Espíritu. Este mundo materializado es lo que se encuentra la Virgen en aquellos meses de cuando aparece en Portugal. Se encuentra un mundo materializado que solo vive por el poder, por el tener, por el dinero, por el sexo, solo. Y ella dice, no, eso es para la muerte, eso es caduco. Su presencia y su mensaje, pero su presencia es la virginidad de Dios tocando la tierra para que brote la vida del Espíritu. Entonces estaban los sistemas de pensamiento y políticos comunistas, tanto en Rusia como en otros lugares, que eran materialistas, ateos, sin Dios. Y pensaban que favoreciendo o propiciando las condiciones materiales del mundo, el mundo progresaría. Si todo el mundo tiene más dinero, el mundo progresará. Si todo el mundo tiene más cosas, el mundo progresará. Y vinieron 2 guerras mundiales. Ese era el pensamiento. Y vinieron 2 guerras mundiales. Y después de las guerras mundiales prosiguió este pensamiento en algunos lugares de la tierra. Y era hambre, era destrucción, era muerte. Porque no tenía espíritu. Y la Virgen sigue insistiendo.
miradme, virgen, es decir, espíritu, engendrar en el espíritu. Dejad que Dios entre en vuestros corazones. Por eso la llamada a la conversión. ¿Qué es la conversión? Que Dios me dé un corazón virginal. Un corazón dilatado. Fijaos que humanamente un padre y una madre tienen un hijo. ¿Vale? Humanamente. Si es solo humanamente, con un corazón humano, de carne, mi corazón está en ese hijo. Realmente está limitado a ese hijo. Bien. A 2, a 3, 4, los que quieras. Bien, perfecto. Pero resulta que un corazón virginal es universal. Por eso el Señor le puede decir a la Virgen, ahí tienes a tu hijo. Porque era un corazón virgen. No solo dedicado a un hijo, el hijo lo había entregado en la cruz. Y como era un corazón virgen, podía caber toda la humanidad, una multitud de hijos. En la medida en que Dios virginiza, podríamos utilizar así el verbo, un verbo nuevo, virginiza nuestro corazón, lo dilata, pero es que nuestro corazón está hecho para ser virginizado por Dios, de forma que nuestro corazón se expanda, sea grande, quepa mucha gente. Solo con un corazón virgen puedo llamar al otro hermano, porque el otro cabe en mi corazón como hermano. Solo con un corazón virgen puedo perdonar, porque si no perdono, no perdonar es que el otro no cabe en mi vida, porque mi vida está limitada a lo que yo pienso, creo, siento y mis problemas y mis rencores. En cambio, en un corazón virgen, amplio, cabe todo el mundo. Este es el corazón de la Santísima Virgen. Un corazón virginal, donde cabe ser madre de todos los hijos de la Iglesia. Si no, no podría ser madre de todos. Sería madre de uno, de 2, de 3, venga, ¿cuántos ponemos? 15, de 15. Pero ya está. No podríamos llamarla madre porque solo sería madre de unos pocos. En cambio, la madre y virgen puede adoptarme como hijo perfectamente porque quepo, porque su corazón es un corazón espiritual, es un corazón virgen. Por eso la Virgen es, decimos, ¿verdad? Es virgen antes del parto, ¿verdad? En el parto y después del parto. Es decir, siempre virgen, para que yo sepa que siempre es mi madre. Porque si en algún momento hubiera dejado de serlo, podríamos pensar que solo su vida va a estar dedicada a un hijo, o a 2, o a 3, o a 4, o a 15, nada más. Pero cuando decimos es virgen, antes, durante, después y siempre, estamos diciendo hoy también es mi madre. Quepo en su corazón. Su corazón es virgen, es como el corazón de Dios y por tanto cabe ¿quién? Hasta los pecadores. Por eso la Virgen en algunas apariciones aparece llorando, en otras aparece pidiendo por los pecadores, insistiendo en la penitencia por los pecadores, porque en su corazón caben también los pecadores. Es tan grande que caben los pecadores, caben los que han rechazado a Dios, caben los ateos, caben todo el mundo, porque es un corazón virgen, universal, universal. Tú y yo, da igual la situación biológica que tengamos, pero nuestro corazón sí que está llamado a ser un corazón virginal. De forma y manera que unos a otros nos podamos acoger. Esto es imposible si solo es un corazón de carne. Cabrá en mi vida mi hermano, mi padre, mi primo y mi tía. Punto. Es limitado a una familia biológica. En cambio, si es un corazón virginal, espiritualizado desde Dios, es un corazón que cabe y el otro lo miro y no es mi hermano de sangre, pero es mi hermano, cabe en mi corazón. Y el otro hijo no es mi hijo, pero cabe en mi corazón. Y aquel que me cae mal y que no soporto, cabe en mi corazón. Es decir, nuestro corazón se va divinizando, virginizando, se va por tanto convirtiéndose en un corazón como el de Cristo, en un amor universal, donde cabemos todos. Voy terminando, no se preocupen. Fijaos que
La Santísima Virgen, por tanto, para nosotros es un modelo de este engendrar. También para las madres, que ya han sido madres de hijos de sus entrañas. Pero ese hijo que es de tus entrañas es de las entrañas de Dios. Este es el corazón doble de una madre, como el de la Virgen, Virgen y Madre. Tu corazón de madre, no me refiero solo a las madres mujeres, la Madre Iglesia, nuestro corazón, engendra para la vida eterna. ¿Solo son hijos de nuestras entrañas los que conocemos cercanos a nosotros o dejamos que nuestras entrañas sean virginales y quepan también otros hijos? Y me duelen los pecadores. Fijaos que la Virgen, a Santa Jacinta y San Francisco, los que están ya canonizados, Lucía, no sabemos si lo estará un día, ¿de acuerdo? Está en proceso. Pero convirtió el corazón de esos niños en unos corazones fecundos. Eran unos niños. Pero esos corazones empezaron a dar vida, porque en el contacto con la Virgen quedaron virginizados. Y empezaron a caber los pobres. Ya Santa Jacinta ya no podía ver un pobre por la calle y no atenderlo. Ya no podía no hacer algo por los pecadores. De momento el corazón de 2 niños, de 3 niños, se convirtió en un corazón universal. Y iban por la vida orando, ofreciendo sacrificios, niños de 9 y 10 años, ofreciendo sacrificios, orando por los pobres pecadores. Es decir, su corazón ya no era el de su familia, el de la zona de Cova de Iría. No. Se había virginizado, se había convertido en universal. Y esos niños, siendo niños, habían empezado a ser padres y madres del mundo, porque habían descubierto el secreto, que era el corazón de la Santísima Virgen. Por eso, en Fátima se nos habla del corazón inmaculado de la Virgen, porque es el corazón de Dios, es el corazón de la Virgen y es el gran mensaje, que tu corazón sea inmaculado, porque así nuestro mundo empezará a brillar con la luz de la gracia de Dios, no solo con la luz o con la oscuridad del pecado. Este es el mensaje de Fátima. Entre otros, por Dios, humildemente lo digo, no es que sea esto, que sea absoluto lo que yo digo, ¿no? Pero bueno, son unas intuiciones que nos pueden ayudar. El corazón de la Virgen, virginal, da vida y no pierde la vida. Igual que en el mundo biológico, cuando se da a la luz a un nuevo ser, empieza el reloj de ese ser a contar hacia atrás. Pero también el de la madre morirá. El hijo morirá, pero la madre morirá. Es un engendramiento, ¿de acuerdo? Pero es un engendramiento, ya digo, biológicamente para la muerte. En cambio, cuando se da vida desde un corazón virginal, es decir, tú eres madre, tú eres padre, engendramos, sí. Pero también nuestro corazón ha de ser virginal para dar vida a ese muchacho, a esa muchacha, vida eterna. Y además, cuando yo la doy, no la pierdo. Cuando tú a tu hijo le das un bocadillo, tú ya no tienes bocadillo. Cuando tú a tu hijo le compras ropa, tienes menos dinero. En cambio, cuando a tu hijo le das vida eterna, cuando le educas en la libertad, en la oración, en el encuentro con Dios, en el Evangelio de Cristo, en la moral católica, tú le das vida eterna y además no la pierdes. No la pierdes. Porque tú estás dando virginalmente vida espiritual. Por tanto, la virginidad también nos habla de una vida que no se pierde, que se gana, que se entrega y al mismo tiempo se posee sin pérdida. En esta vida, que es la vida de la gracia, no hay nada que sea muerte. En el corazón de la Virgen no hay muerte. Por eso nos lo muestra. En nuestro corazón hay muerte en la medida en que hay pecado, en que hay dolor, en que dejamos entrar el mal, en que dejamos que nos ataquen los enemigos del alma, que siguen existiendo. El demonio, el mundo, la carne, sigue existiendo. Y nos quieren hacer la vida imposible y apartarnos de Dios. No son bromas del pasado. No, son realidad. En el corazón de la Virgen no hay nada de esto, porque es virgen.
porque está llena de gracia. Así entendemos también que no hay muerte y, por tanto, la asunción de la Virgen, asunta a los cielos en cuerpo y alma, porque no hay muerte, porque no hay ruptura, porque todo es vida y todo es plenitud. En la medida en que nosotros, Dios nos da un corazón virginal, tenemos que pedirle un corazón lleno de gracia, entonces en ese momento nuestro corazón se convierte en un corazón para la vida eterna sin posibilidad de muerte. Por tanto, esto es muy hermoso pensarlo, ¿Qué nos ha traído la Virgen? Su corazón virginal. ¿Qué quiere la Virgen de nosotros? Quiere engendrarnos a nosotros para el cielo. Es decir, quiere crear en nosotros hijos con su mismo corazón, un corazón virginal. La virginidad, en esta perspectiva, es la inocencia de Adán y Eva. Es la inocencia de Adán y Eva antes de pecar. Es nuestra vida después de una confesión, donde nuestro corazón roto, lleno de muerte, de pecado, queda restaurado y brillando por la gracia de Dios. La virginidad divina, la vida de Dios, que es la virginidad verdadera, nosotros podemos recuperarla. Claro que sí. Podemos ser padre, madre, biológicamente y virgen. Claro. Tú puedes ser sacerdote y eres sacerdote, y los religiosos, ¿verdad?, en cierto modo, anuncian al mundo con la virginidad también corporal, anuncian al mundo en la gracia de Dios. Nuestra presencia corporal, el celibato del sacerdote, la virginidad de las personas consagradas, son un signo ante el mundo de la virginidad que es Dios y de que es posible vivir para el Espíritu, que es la verdadera vida. La vida consagrada, la vida sacerdotal, el ministerio sacerdotal, son ventanas de virginidad, de vida espiritual y gracia para nuestro mundo, que tanto lo necesita. Porque un mundo materializado se cierra sobre sí mismo y se autodestruye. En cambio, un mundo virginizado por el Espíritu se abre y se orienta a Dios. Y hay futuro y hay posibilidades. Termino. Cuando en Fátima la Santísima Virgen pide la penitencia, ¿qué es la penitencia? Virginizar nuestra vida. Virginizar nuestra vida. Virginizo mis afectos, virginizo mis acciones, me niego pero porque es una fuente de vida. Mi corazón virginal acoge al pecador y, por tanto, un sacrificio que hago yo aquí, en el corazón universal mío, unido al de Dios y al de la Virgen, repercute en los cristianos perseguidos en países del mundo actualmente. Mi penitencia hoy influye en el corazón de un hermano, porque está dentro de mi corazón virginizado. La penitencia se convierte de esta manera en una presencia de Dios, en una puerta donde entra un vendaval de espíritu al mundo. Esto es la penitencia, no es para sentirse bien, he hecho penitencia, no. La penitencia real, ya digo, es una ventana por donde entran vendavales, torrentes, tsunamis, danas de vida eterna al mundo. Por tu penitencia. Por eso la Virgen lo pide. Y por eso esos niños son santos. Porque hicieron lo que la Virgen les pidió y porque se dedicaron ya totalmente a vivir virginalmente su vida. Es muy hermoso, es muy hermoso. Por tanto, en el fondo, la llamada de la Virgen a nosotros hoy puede ser, entre otras cosas, su misma presencia, es decir, sé virgen. Porque ya decimos, no lo vemos desde el mundo pansexualizado, donde solo entendemos la virginidad de un modo biológico, parece, y está todo banalizado. No, sino la virginidad, que es la vida de la gracia. María es virgen porque es la llena de gracia, la llena de Dios. Y va a seguir siéndolo siempre para poder ser madre universal. Tú y yo y tal, tú eres madre de tus hijos y tal, sí, pero la llamada de la Virgen es: virginiza tu corazón, universalízalo, llénalo de gente, deja que entre Dios y tu corazón se abrirá y se expandirá a unos límites que ni eres capaz de imaginarte.
y cabrá siempre más gente y más gente y más gente, ¿no? También los pecadores, también los que no te aman, también tus enemigos, cabrán en un corazón virgen. Por tanto, el Señor nos llama esta tarde a nosotros a recuperar esta dimensión de nuestra vida que está olvidada, banalizada y que hemos dejado que a veces nuestro mundo la secuestre. No, recuperar la virginidad de nuestra vida es vivir la gracia de Dios en nuestra alma. Hoy puede ser el momento, hoy es el momento, porque la Virgen así nos lo pidió, de volver a Dios. De esa manera, nosotros y quien entre en contacto con nosotros será engendrado, parido para la vida eterna. No importará el dinero que tienes, la ropa que vistes, las casas que tienes o el poder que ostentas, porque eso es para la muerte, eso es caduco, sino lo que importará será el engendramiento para la vida del Espíritu, que es hijos para el cielo. Entremos, por tanto, mis queridos amigos, esta tarde en el corazón, en el vientre de la Santísima Virgen, para que nos vuelva a regenerar, reengendrar, y que nuestro corazón vuelva y empiece a latir en la cadencia, en el ritmo del corazón virgen de la Santísima Virgen, ¿de acuerdo? De forma manera que nosotros seamos en el mundo un susurro, pero también, como hemos dicho, ¿no? un tsunami, una tormenta, un vendaval, ¿de acuerdo? Un río imparable de la gracia de Dios que quiere entrar a nuestro mundo. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Virgen antes, durante y después del parto, siempre Virgen, siempre Madre nuestra, nos engendre a nosotros como hijos del cielo, donde no cabe la muerte, donde todo es vida, donde todo es gracia, donde todo es plenitud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.